Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido a todo el mundo que está Muchas escuchando el gracias. podcast en este momento. Es tu segunda vez en el podcast, ¿cierto? Así es, un reincidente, como se dice. Claro, claro. Pero esta vez es la primera vez con Caro, porque este es un formato nuevo, que ya no está nuevo, ¿eh? Así que Bueno, Es verdad. bienvenido de vuelta a todo el mundo. Muchas gracias por recibirme de nuevo en su casa. Así es. Bueno, como tradición del podcast y porque seguramente tenemos audiencia nueva, me gustaría que te presentes y digas quién eres y qué haces así en un tweet, como para que la gente se ubique aquí. ¿Por qué escucho, Juan Carlos? Tipo, ¿por qué me debería interesar esta persona? Bueno, Muy bien. básicamente es para responder esa duda. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ferraris. Hace, bueno, ya casi 18 años que diseño experiencias. Me ha tocado transcurrir absolutamente todo el proceso de diseño en todas las responsabilidades. He trabajado con equipos alrededor del mundo para compañías del Fortune 500, hasta emprendimientos. Yo mismo emprendí 3 veces. La verdad es que hace tiempo que me dedico a esto y en el camino siempre mantuve ese pensamiento de mantenerme aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo y Claro, esa curiosidad, que yo creo que la curiosidad es la base del conocimiento, así que me describo como eso, como una persona curiosa del diseño de experiencia. me encanta. Bueno, y hoy vamos a estar hablando sobre, es el primer episodio que vamos a dedicarle a el diseño emocional, ¿ok? Emoción. El Así diseño es, emocional, vamos a cubrir todas las bases, ¿no? Tipo, qué es, cómo se mide. Seguramente saldrán ejemplos o casos que por seguramente. ahí Juan Carlos tenga como en mente. Em, y aparte de algo muy interesante, es que tenemos como miradas diferentes, ¿cierto? Y eso yo creo que le va a traer como algo interesante a la Una conversación. riqueza, sin duda, Sí, sí, tal cual. sin duda. Así que arrancamos. Primero vamos con lo básico, ¿eh? Bien. ¿Qué carajo es diseño emocional? Mira, yo creo que el diseño emocional en sí mismo no lo consigo como una práctica completa en sí misma, sino que es esa capacidad de crear experiencias que nos hacen sentir algo auténtico, ¿no? E intencional. Porque obviamente nosotros sentimos con todo lo que hacemos en este momento, del ejemplo de siempre, ¿no? La silla en la que estamos, el micrófono que usamos, la luz, cómo nos hace sentir cosas. Y cuando nosotros tomamos eso en consideración en nuestro proceso de diseño de experiencia, eso es diseño emocional. O sea, no solo que, bueno, ya lo habrán escuchado muchas veces, no solo que funcione, sino cómo nos hace sentir cuando lo usamos. Okey, okey. O sea, por ejemplo, porque, ¿qué es lo que pasa con estos temas? Y por eso Sí, a mí me cuesta un montón esto, y es porque es muy abstracto, ¿cierto? exacto, exacto. Es Sí, sí. como que está y no está al mismo tiempo, está por Y, acá, está por allá. claro, porque de hecho cuando uno habla de las emociones, nosotros sabemos que cada persona usuaria es diferente, ¿no? Ah, Interpreta las interfaces de manera diferente, los estímulos de manera diferente. De hecho, el otro día me lo decía un amigo y me explotaba un poco la cabeza porque me decía, mira, Juan, la combinación de conos en los ojos, ah, sí, los ojos, es única, es casi como nuestra huella dactilar. Eso claro, significa que el color verde que ves vos, o el color negro que vos estás percibiendo en este momento de mi remera, es diferente al que yo mismo percibo sobre la misma remera, al sí, mismo momento, en el mismo lugar, con la misma iluminación. Y eso habla de esa unicidad que tienen las personas. Y cuando hablamos de las emociones, imagínate, te metes ya en un campo mucho más amplio, más flexible, más abstracto. sí, Entonces, cuando hablamos de diseño emocional, así mismo como cuando diseñamos para arquetipos de personas, para segmentos de usuarios, nos imaginamos una respuesta al estímulo aproximada, ¿sí? Pero ya, bueno, yo no me quiero adelantar, pero hay formas de, hay de, forma. de- 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 de capitalizar eso y obviamente tenerlo en cuenta en el momento del proceso de diseño. Okey, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Y Dale, qué claro. se hace primero? ¿Se entiende la emoción o se hace un diseño? Muy buena pregunta. Mira, la primera vez que apareció el término este de diseño emocional fue un libro de un viejo conocido de la industria, allá por el 2004 creo que fue, si no me acuerdo mal, de Don Norman, ¿sí? Por eso les digo un viejo conocido ya, del proceso de diseño. Y él decía, ahí fue cuando sacó este principio de que
la belleza o lo estético, si él habla de lo estético, tiene un impacto sobre la percepción de lo usable. ¿Viste el principio Claro, este estético usable, que se llama sí, así? Que, sí, sí, que, sí. ten- que tendemos a percibir las cosas que son lindas como más usables que aquellas que efectivamente son más usables, pero son menos agraciadas, vamos a decir así, desde el punto de vista Sí. de diseño. No sé si quería sumar algo De en ese. hecho, ya se me olvidó el número exacto, o lo que sea, pero Sí, hay un quote que dice algo así como que los usuarios le dan un 30% más de chance a productos bonitos, literalmente, bonito, que es apreciación de cada exacto, quien, a que Bueno, exactamente. fallen y que se recuperen. Como que, por ejemplo, la gente le da más chance a un producto de Apple, ponele, Porque a se ve disfrutable, se ve placentero, se ve bello. Y entonces, igual puedo decir algo más mundano, que si el obvio, plato está lindo, la comida parece más rica. sí, y O así te sea, lo cobran ¿o no? también. y La así. presentación No. influye directamente Aiga, la si yo tarifa. te por ahí hay platos, viste, que vos decís no tienen facha, ni pinta, ni nada, pero tienen un sabor increíble. Vos decís: "Che, qué lástima que se vea como un potaje esto". Bueno, ah, Sí, ahí nos más metemos. mundano, ¿no? Claro, en lo psicológico, pero todos tenemos estoy seguro que todos tenemos en nuestra memoria algún plato específico de alguna abuela, de alguna Mm, mamá, de Ujú, alguna tía. Y no eran precisamente esto que decías recién, Caro, no eran precisamente los más elaborados en presentación, pero, claro, pero uno tiene asociado a ese plato una emoción. Y claro. mm, esa emoción es la que vos evocas ahora cuando pensás en ese. Y ahí se van metiendo de a poco en el diseño emocional. ¿Cómo no? Claro, Cómo a partir de esa experiencia, de ese plato preparado sin duda que con amor, uno le asoció una emoción, un sentimiento, y nos metemos ya un poquito en la capa psicológica, ¿no? Del proceso claro. de O diseño, sea considerando las emociones. o sea, vos decís que primero hay que crear una conexión para, ¿entiendes? Tipo, che, ¿cómo hago que la gente, no sé, se Claro. sienta? Un ejemplo muy fácil es la caja de Apple, que a todo el mundo le encanta la caja de Apple, de los productos Apple, Sí, porque es como que abre el como con un packaging, sí, sonidito y un ritmito, ¿viste? total. Está como, parece Sí, programado. obvio. Entonces, pero claro, primero Apple creó esa cajita y Sí. seguramente hubo algún desesperado que hizo así hasta que alguien después lo comenzó a disfrutar, ¿viste? Y ahora todos Ahí, asociamos la cajita de Apple ahí, con sí. ese momento, ¿viste? Exacto. Bueno, a la pregunta puntual que nos traía recién Caro, de qué se hace primero, si primero se considera la emoción o si primero se hace el diseño, yo creo que como todo proceso de diseño es constante. ¿Qué quiero mm, decir con esto? Si vos estás creando algo nuevo, tenés la posibilidad de, en el proceso de creación, considerar cómo el usuario puede percibir los puntos. Y ahí vos vas a poner un mm, haptic, un sonido, Ajá, un microcopy, un color, una ilustración, y a partir de esa consideración tomar decisiones. Y si claro. es algo que ya existe, bueno, ahí ya nos metemos no en el proceso de research evaluativo, ¿no? De decir, esto, Ujú, ¿cómo lo evalúo si efectivamente está causando tal o cual percepción? Ni hablar en el manejo de errores. Nos podríamos pasar la tarde entera hablando claro. de, no sé, procesos bancarios que terminan con un ups y te ponen una persona tapándose la boca, así como no pagaste la tarjeta. O sea, y ya nos metemos en otro camino, pero esas son esas consideraciones que cualquier diseñador de experiencia que se digne de llamarse diseñador de experiencia tiene que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tomamos decisiones racionales. Ojalá tomásemos Claro, decisiones racionales, sino que nosotros decidimos emocionalmente racionalizados. ¿Qué quiero ajá, decir con esto? Espera, ahí me voy a explicar. Nosotros primero sentimos, después racionalizamos. Bueno, hace poco falleció un premio Nobel, Kahneman, estoy seguro que lo deben haber leído, el de pensando, Thinking Fast and Slow, el libro de pensar rápido, pensar lento, sí, que es súper citado y muchísima sí. gente lo comenta. Y él nos planteaba, bueno, por eso ganó tanto reconocimiento, que nosotros pensamos como en dos grandes sistemas, ¿no? Ese primer sistema, el que es emocional, o sea, es lo que primero siento cuando leo un correo, cuando me llega esa claro. notificación, cuando me dice algo, primero lo siento y después lo racionalizo. Claro, primero es Entonces, visceral, ¿viste? Tipo, sin ningún tipo exacto. de control.
Absolutamente. Y ahí se mete en juego esto que vos también decías, Cris, hace un ratito, la unicidad de las emociones, porque lo que a mí me resulta peligroso, para vos puede ser absolutamente normal y Claro. entendible. Una persona lo puede recibir como agresivo, otra persona puede Mm. decir, no, esta es como se habla en la industria, y nos metemos en un campo mucho, mucho más complejo en este proceso de diseño. Pero fíjate esto de cuando el usuario va a tomar una decisión, y ahí vendrán, seguro hay muchísima gente que escucha este podcast de la industria del diseño principalmente, y cuando el usuario toma una decisión, hay que pensar primeramente que esa decisión primero se sintió de alguna forma y luego se racionalizó y se accionó. Si yo no considero ese primer punto de partida, que es emocionalmente racionalizado, que era esto en lo que yo jugaba recién con las palabras, estoy dejando arriba de la mesa mucho negocio, ¿sí? Claro. Mucho, mucho negocio. Hace unos años atrás decíamos, bueno, lo que tiene buena UX y lo que tiene mal UX. Bueno, yo creo que el diseño de la experiencia principalmente parte desde este lugar y luego, obviamente, desde lo funcional, ¿no? Claro. ¿Y vos creés que, aprovecho, perdón, vos Sí, creés dale, dale. que, viste al comienzo que uno dice, uy, la empresa en la que trabajo se mete en un nuevo mercado, que yo quiero ir a conocer cómo es la gente, porque habla mucho del proceso de socialización, Sin duda. esa racionalidad, ¿cómo es que dijiste? Sentimiento, Emocionalmente eso, racionales. eso, Eso, eso. Y cuando vos hablabas de esto, yo dije, bueno, el proceso de socialización de una persona en una cultura habla también de esa parte. sin Entonces, duda. ¿pensás que por eso uno pone tanto, uno, una o quien esté del otro lado, ¿no? La Pone persona, sí. tanto énfasis en entender a las personas usuarias en el contexto cultural y ta, ta? 100%, 100%, Caro. Pensá que vos recién trajiste a la mesa un término que para mí es apasionante, que es la cultura. Nosotros, si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, el conocimiento y la experiencia siempre se trasladó a partir de historias. ¿Por qué? Porque las historias nos Claro. hacen sentir cosas. O sea, si yo de repente les digo, ¿saben que hoy salía casi de repente? Me pasó que se me vino un perro encima y ustedes empiezan a sentir la historia, más allá de, ¿cómo era el perro? No, 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 Claro. no va por ahí. Ustedes se ponen en el alerta porque lo que yo les estoy contando les hace sentir algo. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Esto que vos acabas de decir, Caro, es lo que a mí me parece el umbral más importante, y no me quiero meter en este tema, de lo que es todo proceso de creación de research sintético, ¿no? De Ujú. creación de personas a partir de la inteligencia artificial. La emoción no la podemos emular Claro. con un modelo, ¿sí? Entonces, el proceso, esto que decías vos de conocer a la persona, de sentarme con la persona, de conversar con esta persona, de ver qué le pasa cuando habla del producto o del problema que va a resolver este producto. Y cómo yo traigo esa información 100% cualitativa a la mesa para tomar decisiones y cómo sensibilizo a la organización en función de ese dolor. Ahí es cuando realmente empezamos a diseñar emocionalmente, porque vos Claro. estás conociendo lo que le pasa a la persona cuando de repente, 2 puntos, lo que vos quieras, el job to be done que estoy resolviendo. O sea, Claro. desde ahí, lo que la persona le pasa es la decisión que toma. Estoy seguro que en sus primeros pasos, ustedes ya son experimentados, pero en sus primeros pasos de diseño uno siempre trata de pensar en el contexto, ¿dónde está la persona? ¿Cuándo va a Totalmente. hacer tal cosa? Y si es una mamá que tiene un bebé encima, ¿cómo accede a ese Claro. botón? Claro, exacto. Si está en el auto y de repente levantó el teléfono, por decir un ejemplo, eh, ese contexto trae consigo emociones, ¿sí? Trae el nivel de atención, el nivel de estrés que pueda llegar a tener la persona al momento de tomar la decisión de hacer tal o cual cosa. Entonces, hablamos principalmente de la primera capa, que no que es la capa, lo nombraste vos, Cris, la capa visceral, ¿no? Qué Claro. es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento cuando parte este proceso de diseño? Y eso es el punto de partida para esto que decías vos recién, Caro, de diseñar de manera consciente para una persona usuaria o para un segmento de clientes que les pasa algo cuando Claro. están enfrente de esta solución o de este problema que yo trato de resolver.
hay tres capas. La primera que venimos hablando es precisamente la visceral, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que uno ve y qué es lo que uno siente? Y después, inmediatamente, viene la conductual, qué es lo que la persona hace. A partir de lo okey, que sintió, hace, ¿sí? Cómo se comporta en el producto, mientras el usuario hace tal o cual cosa, cómo me responde el producto, cómo me da feedback. Y toda esa segunda capa de coherencia, que el usuario ujú, empiece a esperar que la aplicación funcione de una forma, y ustedes hablarán de patrones mentales, pero no me claro, quiero meter ahí. Entonces, ya cubrimos la parte visceral, ahora estamos en la parte conductual o de comportamiento, y después viene todo lo que es lo actitudinal, lo reflectivo, o sea, qué es lo que el usuario dice que hizo. Siempre lo habrán leído muchas veces mis posteos, digo, lo que el usuario hace, lo que el sí, usuario dice y lo que el usuario dice que hace son tres cosas diferentes. Y nosotros okey, diseñamos para todas ellas. claro, claro. Los Y yo dejé creo que pensando. somos muy buenos en la, perdón, primera capa no, en la segunda, ¿cierto? Sí, sí. Buenos no, pero digamos, como que nos enfocamos mucho en la segunda, ¿no? Que es bueno, Exacto. cuál es el flujo, ¿no? Cuál es, Lame- no sé, lamentablemente, Chris, lamentablemente en lo conductual, que vendría a ser esta segunda capa, eh, y creo que lo había mencionado tras las cámaras, la accesibilidad tuvo su momento de brillar, ¿no? Donde de claro, repente la accesibilidad ganó un lugar preponderante en los procesos de diseño, en los procesos de ujú, consideración, de contraste, bueno, de tamaño, de forma, lo que ya sabemos que exacto. consideramos en el proceso de accesibilidad. Pero esta primera parte, esta primera capa, que es la visceral, ha sido, como te digo, es relativamente nueva. Y todavía hay que sacarle un poquito ese proceso che, esto es medio humo, ¿no? Porque el usuario acá va a estar feliz porque yo Claro, elegí este color sobre otro. Bueno, ese proceso se puede medir. Y dejar eso fuera del proceso de diseño es la diferencia entre un producto que nos da placer y que lo elegimos por su diseño, por cómo me hace sentir, sí, y aquel producto o aquella experiencia que sencillamente resuelve la tarea, ¿no? Y hace claro. lo que tiene que hacer. Pero hay como un orden, ¿cierto? Digamos, primero, ¿viste la típica pirámide de útil, Eh, usable? exacto, Como que exacto. yo siento que primero tienes que resolver esas capas y una vez estén resueltas o más o menos crees algún tipo de validación que está resuelto, dices, bueno, ok, ¿cómo hago yo mi cajita de Apple versión en lo que sea que yo esté haciendo, no? Como que hay como una, porque es difícil, o sea, como que yo me pongo, trato de pensar, por ejemplo, cómo Sí. yo activamente, ¿no? En Figma, si nos vamos directamente a UI, cómo yo activamente en Figma puedo aplicar esto. O sea, yo claramente puedo pensar en, boludo, va a haber demasiado tiempo de carga, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo yo ayudo al usuario en este tiempo de carga? Ahora, Bien, ¿cómo le meto esa tuerca extra de decir que se sienta esta emoción de esta manera, ¿viste? ¿Cómo? claro. Bueno, mira, hay tantos procesos de diseño como diseñadores hay en el mundo, Ya, lamentablemente, pero claro. si nosotros partiésemos del proceso del mapeo de la experiencia, ¿no? El famoso user journey, no sé si ustedes se acuerdan, las primeras versiones del user journey, que subían y bajaban en emoción. Sí, No sé sí, si se sí. acuerdan, que se iban más arriba, que estaba más feliz, y que se iba más abajo, que estaba más triste. Bastante incomprobable Sí, aparte, sí. era nos gustaba Estaba que la barrita haga algo y la subíamos o la bajábamos. Exacto, exacto. Pero estaba basado, como bien decís, Caro, en nada. Entonces, después y empezamos a hacer el, el user flow, ¿no? Está en etapa Ajá, 1, después va a etapa 2, después va a etapa 3. Y claro. dejamos de hacer esto del user journey. Pero en realidad, el problema a resolver ahí era cómo nosotros medíamos que efectivamente era más feliz o estaba más triste. Le hicimos la más fácil. ¿Qué hicimos? La sacamos. Y hicimos, acá toma una decisión, ¿no? Y, si dice que sí, va a ir a esta vista. Si dice que no, va a ir a esta vista. Y Claro. sacamos la capa emocional, pero los seres humanos seguimos siendo seres viscerales, emocionalmente racionales, y que nosotros en el proceso de diseño, por un tema, como recién decía Caro, que no tenía sustento metodológico o no tenía sustento empírico de, che, ¿por qué decís que este usuario está más feliz? Bueno, ahí hay formas de medir esto, que creo que acá es donde se pone por ahí un poco más sabroso, pero voy a responder lo que te preguntabas recién, Cris. En mi proceso de creación, en mi proceso de entender al usuario, yo podría
como se hacía antes, intuir cuál es la postura emocional de esta persona en este momento. ¿Por qué una persona? Bueno, a mí actualmente estoy acompañando como consultor a varios bancos de Argentina Sí. y no voy a dar nombres para no poner a No, nadie obvio. en Bueno, aprietos, eh, pero nadie se levanta a la mañana y dice, qué ganas de abrir una tarjeta de crédito. No, no pasa. No, eso, ese no es el motivador. El usuario no se levanta diciendo, uy, qué ganas de Claro. tomar un préstamo Ganas de preaprobado. No, endeudarme y no pero poder para pagarlo. yo quiero ex- decirle algo, yo quiero decirles algo, nadie dale, se dale, levanta querido, con ganas de abrir una dale. tarjeta, pero Sí. sí te levantás de mal humor si te dieron de baja todas sin preguntarte. Por ejemplo, ni hablar. Vamos por la Pero fíjate negativa. que me hablaste del mal humor como resultado, claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el usuario, su primer motivación nunca tiene nada que ver con lo que viene a hacer o el campo que viene a llenar, sino que tiene efectivamente una tarea a resolver, ¿no? El famoso job to be done. ¿Qué viene a hacer el usuario? El usuario quiere, mira, la cocina le quedó horrible, o tiene ganas de cambiar la cocina porque ya está cansado y necesita un préstamo para comprar, para remodelar la cocina. Entonces no viene a pedir un préstamo personal, quiere remodelar la cocina. Claro. Obvio. Y ese proceso trae consigo una carga, está bien, de un ejemplo por ahí o comprarse su primer auto, no sé, el Claro. primer crédito automotriz, ¿no? Quiere un préstamo para comprar su primer auto. Y hay asociado a eso tantas cosas emocionales Mal. que hay tan pocos bancos que les interesa precisamente entender el momento de, che, estoy comprando mi primer auto. Y esto para mí tiene que ver con una realización personal, con independencia, con una necesidad, porque quizás lo necesita para empezar a trabajar. Y hay un campo semántico, emocional, que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque eso va a ser la diferencia entre un banco que yo elija y me quede a uno que sencillamente lo vine a resolver, a la tarea Claro. que vine a hacer. Eh, ustedes saben que hay una regla que dice que la tolerancia del usuario es directamente proporcional a la motivación de cumplir una tarea, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que yo te puedo responder 50 campos de un formulario si entiendo que lo que hay detrás de ese formulario tiene mucho valor, ¿no? Dicho Claro. en criollo, dicho porque realmente es algo que me interesa mucho. De Generalmente hecho cuando de uno. hecho eso es súper útil para hacer onboardings. La gente a veces dice: Exacto. "Lo hago más largo, más corto", y depende muchísimo de eso. Exacto, de la motivación que el usuario tiene para atravesar todas las trabitas, todas las puertitas que tiene que abrir, por decirlo de una manera linda. Y si nosotros no tenemos eso en consideración, podemos caer en el problema de pedir demasiado para ofrecer demasiado poco. Y eso es lo que nos entrampa en un proceso de, che, esto es muy difícil, o esto cuesta mucho, o tarda demasiado. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta ni la emoción ni la motivación del usuario para llevar adelante esa tarea. Entonces Ujú. ahí es donde nosotros tenemos un- una primera capa que estamos descuidando, que es lo que realmente hace la diferencia en que uno elija un producto y otro, porque es Ujú. cómo me hace sentir. Ni hablar en otras industrias, pero financieramente hablando, o en lo que es la industria financiera, hay está demasiado a flor de piel en los servicios. Sí, En los productos a veces es bueno, me gusta este diseño, o me gusta esta forma, o me gusta estos materiales, pero en lo que tiene que ver con servicios, con experiencias digitales principalmente, lo emocional es precisamente el alma de la experiencia que estamos creando. claro. Me gustaría agregar 2 cosas. Una, Obvio. no pensé que se me iba a venir a la mente Alan Cooper en este momento y llegó. No sé si Viva. ustedes lo vieron acá. Yo Se dije: sentó "¿Cómo con los nosotros. bancarios no tienen a Alan Cooper en su onboarding? Qué Eh, tontos". Y segundo, es siempre hablamos del usuario final, de la sí, transaccionalidad y demás, pero sí, también creo que, internamente los equipos de UX sí, también tenemos, nosotros somos áreas de servicio a otras sí. áreas muchas Ujú. veces, nos guste o no, digo, después es otra conversación, pero muchas veces tenemos formularios muy largos
para solicitar cosas. Entonces, a mí me gustaría que los que están del otro lado, las que están del otro lado, Sí. también piensen que lo que acaba de decir Juanca sirve para cuando ponemos 50 if para pedirnos un estudio Claro, o claro, un claro. brief gigantesco para después Ujú. poder hacer algo, porque como equipo de UX, no hacer nuestra propia UX de Mm. nuestra propia producto, que es ofrecer lo que sea, no sé, Sí, Claro. diseño, lo que research, o sea. sea, Mm. también aplica. Digo, está buenísimo pensar lo que dice Juanca, no solo para la transaccionalidad, sino para Exacto. lo que uno Obvio, ofrece claro. como profesional. No, imagínate como Ops, por ejemplo, que en Eso, Sí. Ops pero tienes que cambiar procesos, hacer procesos nuevos, etcétera, y que digas, bueno, mi proceso es este form. que es lo mismo que sacar la visa canadiense Y bueno, exacto, no para hacemos, pedirte una claro, encuesta. Que ser idea nueva, ciudadano no hagamos suizo, claro, o sea, Es un son, montón. exacto. Y eso, y estoy seguro, bueno, todos somos, como lo decíamos recién, todos somos seres humanos, eh, somos seres sintientes, lo que claro, significa que nosotros desde que venimos al mundo sentimos y somos expertos en sentir. No quiero caer en la trampa de decir lo que yo siento también va a sentir mi usuario, porque sabemos claramente que no es así, pero es un excelente punto de partida. Yo hace unos minutos atrás mencioné que había formas de medir esto. Y creo que ajá, acá esto cabe. Que yo creo que si entendemos cómo medir la emoción en nuestro proceso de diseño, vamos a tener evidencia para de repente decir, no, mira, al equipo de claro, seguridad, ¿no? Que generalmente viene y te dice, no, mira, yo necesito saber el color de pupila de la abuela materna de la persona para poder darle tal o cual producto. Entonces, eh, creo que vale la pena que le dejemos acá a sus oyentes algunas herramientas muy, muy sencillas. Yo las trato de categorizar como, de nuevo, en tres capas. ok, Algunas que son más costosas, obviamente, que requieren de una expertise y de determinado tipo de equipos, que se ujú, puede de alguna forma resolver porque lo tenemos en la sangre, los argentinos, de atarlo con alambre, de ver cómo podemos llegar a eso, pero eh, pero la primera de todas ellas es obviamente la fisiológica, ¿sí? La capa ok, fisiológica de las emociones. ¿Qué quiero decir con la capa fisiológica? Eh, Ahí me viene a la cabeza, bueno, eye tracking, el facial coding. Eye tracking es el traqueo de los ojos, ¿sí? ¿Qué hace la sí, persona con los ojos dentro de la interfaz? Hay unos lentes muy graciosos que son muy caros, esa es la verdad, pero también hay barritas que se conectan a la computadora que sirven para grabar ah, mira, y llevar adelante este tipo de estudios que son no baratas, pero sí son mucho más asequibles para clientes que realmente tienen en consideración esto, es muy, muy, muy necesario. Después todo lo que es facial coding, que es los gestos de la cara. ¿No? Si ustedes mismos nos estamos viendo acá, cuando me sorprende algo, algo me wow, sorprende, cuando algo me pone pensativo, cuando me pone alegre, o cuando estoy pensando, recordando algo, o cuando estoy calculando, todo ese código faciales. Creo que había una serie que era muy buena, Lie to Me creo que se llama, ¿no? Miénteme, que había una serie que el tipo se Sí, dedicaba sí. exacto, bueno, no Igual quiero hicimos meterme. caras recién para los oyentes que están en Spotify. Sí, Parecemos 3 emojis en este momento. sí, exacto, exacto, sí, estamos haciendo un montón de gestos. Pero esos gestos, estoy seguro que habrán hecho alguna cámara Gesell, ¿no? Una cámara de filmar al usuario mientras utiliza determinada cosa. Bueno, aprender a leer esos estímulos, esa codificación, eso es facial coding, ese código facial ujú, nos da a nosotros una capa fisiológica de lo que la persona está sintiendo. ok, Sí, si yo empiezo a fruncir el ceño, ustedes van a ver que mi voz va a empezar a bajar y claro, la gente se va a empezar a poner seria. ¿Se dan cuenta? Y claro, fue a partir de una emoción que yo tuve y cómo les transmití a ustedes lo que me estaba pasando en ese momento. O si me tiro para atrás y empiezo a acordarme y empiezo a mover las manos. Bueno, todos esos son códigos fisiológicos que nosotros podemos relevar al momento de grabar una interacción del usuario con nuestro producto. ujú, Y claro, después, gracias a Dios, tenemos el acceso a un montón de herramientas de inteligencia artificial como Affectia, Emotions. Hay un montón de agentes que vos podés subirle este tipo de cargas y te dicen, che, acá el usuario está feliz, no, acá se puso triste, acá está dudando, acá está recordando. posta, Y no conocía eso, ¿eh? exacto, ¿sí? Yo De hecho,
De hecho, ahora se está usando mucho en cámaras en tiempo real para decir si la persona, viste esto del reconocimiento facial, Claro. y eso está ahí. Es parte Quería del... preguntarte algo antes Dale, de dale, avanzar dale, con dale. Sí, otras métricas, pero sí, quería preguntarte, mucha parte de nuestra audiencia, sí, diseñadores, diseñadoras o researcher, hacen testeo de usabilidad. Cuando perfecto. yo, far away, hacíamos cámara GES y todo eso, uno por Sí, ahí iba a entrevistar y tal vez tenías a alguien que te apoyaba tomando nota. No siempre. había ni inteligencia artificial ni nada de esto, chicos, era otro mundo, Sí, pero sí se tomaban notas de los cambios faciales, ¿no? exacto. Em, eh, Eso es diseño acá estamos emocional, hablando claro. de, un segundito, que acá estamos hablando de universo digital, pero antes tal vez testeábamos conceptos, si le Sí, gustaba más una gaseosa que la otra, o sea, en Okey, exacto. producto masivo también, capaz que la persona te decía, es riquísima la nueva X gaseosa, y okey, vos Exacto. decías: "No, tu Bueno, cara no lo le dice, me estás le mintiendo porque sos un grupero". mira, Ayúdanos con eso, pero ahora en le la le actualidad. le juro que no Mira, está guionado, porque esto que acaba de decir Caro es no, la no segunda necesitamos, chicos, capa. somos researchers, Esto sabemos esto preguntar. esto que acaba de decir Caro es la segunda capa para medir las emociones, que okey, es la capa subjetiva o del autorreporte, donde el usuario dice lo que entiende que le pasa. Y esta claro, quizás es mucho más fácil en este proceso de researcher, que quizás no es a partir de la observación, sino una pregunta tan simple como ¿cómo te sentiste durante este proceso? ¿O qué sentiste al momento de ver este diseño? Y el usuario con sus herramientas, trata de transmitirnos qué fue lo que sintió. Tiene un nombre esa técnica, creo que es Self-Assessment Mannequin o la asignación, o ah, sea, es el SAM. Estoy seguro que claro, lo deben haber leído en un montón de, que es el usuario, "Che, yo acá me sentí de esta forma". ¿No? Es como claro, uno va describiéndose, o el famoso think aloud. ¿Te acuerdas el famoso, claro, ese es queremos clave, queremos que lo que vayas pensando nos cuente? Es muy probable que el 90% de las cosas no te lo diga, porque diga, este tipo que me está pidiendo estas cosas raras, nunca lo va a verbalizar de esa forma, claro, pero, pero es esta segunda capa. Así que, como les digo, no estaba guillanado, pero Caro lo trajo arriba de la mesa. Entonces, la primera que dijimos era, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, como el usuario, sí, a partir de los gestos, de las caras. Las cámaras Gesell, yo estoy seguro que si los que nos están escuchando tienen por ahí grabado algún testeo, hagan el ejercicio. Olvídense de si completó la tarea, del tiempo que tardó en completar, porque eso es lo conductual, ¿no? Si el tipo encontró, tocó o tuvo la intención de encontrar lo que yo quería que encuentre, eso sáquenlo de la mesa. Pónganse a mirar la cara de la persona, los gestos, los hombros, las manos, el tono de voz. Hagan ese ejercicio, por favor, se los pido encarecidamente, que ahora vayan, si es que a estos researchers, si tienen algún video. Si no, métanse en YouTube, busquen y algún busquen, claro, testeo de usuario y siéntense solo a observar los ojos, la boca, la nariz de la persona. Y esa es una forma de la primer capa, que era la capa, como les decía, fisiológica. Después, la capa subjetiva, que es lo que el usuario dice. ajá, Ahí es donde le vamos a preguntar al usuario. Está muy asociado al CSAT o al ujú, SEQ. Ahora sí, dirán, bueno, ¿qué tan fácil te resultó? No, no me sentí un idiota. Nadie te va a decir eso. ¿Por qué? claro, Porque lo hice de una manera rápida, sencilla. Entonces lo percibí como fácil. No, lo sentí muy difícil. Entonces, imagínate cómo se puede llegar a sentir una persona que no pudo completar correctamente una tarea. claro. Y esa emoción yo la tengo que tener en cuenta al momento de diseñar. ¿Qué tan satisfecho? La satisfacción está asociada directamente con el placer. Fíjense, estamos diseñando diseño emocional hace mucho más tiempo del que en realidad estábamos conscientes. Claro, lo vienes haciendo sin darte cuenta, ponele, sin ser como metodológico. Exacto. La última capa, para cerrar lo de los tres, porque si no los que nos escuchan ya vieron que nos cuesta hablar y se nos va. Pero dijimos, la fisiológica, la que era como de subjetiva, o sea, lo que el usuario dice que siente, y la tercera es la narrativa, es directamente lo que el usuario dice de nuestro producto. Y Claro, ahí ustedes se pueden ir a buscar comentarios en el App Store, ujú, si tienen una cajita de feedback, utilizar alguna herramienta como Iterate para interpelar al usuario en el momento del flujo donde acaba de completar una tarea. Lo que el usuario literalmente dice,
no sé, me dio confianza, aparecen palabras como, no, me sentí muy bien, o la verdad es que esto se ve seguro. Ese tipo de Claro, cosas, están hablando de sensaciones, de claro. emociones del usuario al ser expuestos a nuestro proceso de diseño. Y de nuevo, no estoy diciendo, no sé, nodos dermoeléctricos, pegarle cosas a la gente para ver los estímulos. No estoy hablando de escaneo cerebral. No, no, es algo mucho más sencillo, más humano y más cercano de lo que en realidad. El tema es que no le damos el espacio. Así como no lo hacíamos con la accesibilidad hace unos años atrás, la emoción todavía sigue estando, esperando así sentada en la mesa, de, che, ¿cuándo me van a prestar atención en este proceso de diseño? Sí, cómo se siente el usuario cuando la transacción no llegó. Claro. Piensen en esa situación. Cris, te mando, no sé, 20 lucas del asado que comimos el otro día. Y la transacción me dice, falló. ¿Cómo me siento yo como usuario? No, pará, que entonces me pasó algo peor, que envié Dale. plata, Sí, exitosamente enviaba plata. sí, Che, ¿te llegó? No, todavía no. no. Y ahora tampoco. Una hora después tampoco. Un día después todavía no. Ha- ha- Hablemos del microinfarto cuando apoyás la tarjeta o el NFC Ajá. para pagar y se queda girando y vos decís, uy, soy pobre, no sé, me cerraron las cuentas, me robaron. Claro, claro, Y esa gestión, ¿y quién está gestionando eso? claro. ¿Te das Yo cuenta que, quería, dale, dale, Caro, no, perdón. quería agregar, porque antes que se nos vaya el tema para otro lado, Sí, Juanca habló de varias herramientas, sí, dos cosas. Primero, preguntarle cuál y si después nos puede compartir los links para la gente que escucha. obvio, Y con gusto. segunda, si no tienen ninguna de ellas o si no se animan o tal, yo una recomendación que hago, que obviamente implica tiempo, que muchas veces en las empresas cada vez tenemos menos, pero es ver en mute la entrevista. Ah, En mira, mute, en mute, silencio, tuki. Hermoso, No importa lo que diga la gente, pero hermoso. la carita de la gente cuando mira para todos lados el prototipo y no pasa naranja. Chicos, ahí hay bastante información. Hermoso. Obviamente, perdón, y cierro con esto, yo muchas veces no tengo el tiempo para decir, hice un testeo de usabilidad, lo miro, con Sí, sonido, sin sonido, lo miro claro, 2 veces, no claro. lo miro. Entonces, se me va el deadline de entrega. Pero si ustedes tienen un tiempito o capaz que tienen un equipo más grande que pueden dividir, me parece por lo menos una de las entrevistas o la que más dudas al habla, claro. o vieron que, y ya cierro, porque me estoy robando mucho tiempo, pero No, pero vieron que dale, hay dale. entrevistados que no te hablan, vos decís, esta Ay, entrevista sí. fue una Claro. cagada porque no me hablaron. No, bueno, fíjate la cara, y ahí Exacto. sí se pueden sacar, no es una Ujú. entrevista perdida. Claro. Cierro Totalmente. eso y después, si querés, dejarnos los nombres, porque los tiraste así, Obvio. porque evidentemente los usás todos los días, pero bueno, a nosotros nos encanta investigar herramientas nuevas. Así que, Está genial. Mira, eso que trajiste, Caro, es un proceso de sensibilización que todos necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el ratoncito llegue a comerse el queso, pero no Claro, estamos observando esto que decías vos recién de efectivamente la persona tiene la motivación, siente que está entendiendo la información, se siente segura al avanzar. Este botón que dice continuar efectivamente no está apagando, entonces la gente duda si tocar continuar o no. Ese tipo de consideraciones eh, hacen realmente al proceso de diseño emocional. De nuevo, no es que, y no me interesa, yo tampoco ustedes me pueden buscar en las redes sociales, no digo diseñador emocional, no me interesa tenerlo en consideración y eso me va a garantizar que mis procesos de diseño estén un 33% más completo que el resto de los procesos de diseño de gente que no lo considera, porque quizás ujú, considera el diseño, la estética, el comportamiento y que cumpla lo funcional, pero no está considerando lo emocional. Y eso hace la diferencia. Las herramientas. Nos encantan las herramientas. Todos somos amantes de las adictos a herramientas. herramientas. Exacto. Hoy por hoy, como les digo, tenemos una gran ayuda con toda la inteligencia artificial que nos ayuda a procesar volúmenes de datos gigantes de una manera muy, muy rápida. Antes, todo proceso cualitativo requería horas de
en la silla, ¿sí? Sí. Y decir qué es lo que yo entendí, esto que decías de quién tomó nota, que si anotó todo lo que dijo, yo me acuerdo de tal cosa y lo íbamos completando y a partir de eso íbamos armando las diferentes hipótesis, aparecían los diferentes insights. Bueno, hoy por hoy tenemos la posibilidad de agarrar toda esa información, todas esas desgrabaciones y hacer análisis emocional sobre lo que el usuario dijo. Ujú. Sí, o si ustedes grabaron ya sea con, no sé, con una nota de voz en el Sí. celular, por eso les digo que no tiene que ser algo súper sofisticado, un casco que mida las ondas cerebrales. No, no, no. Hoy por hoy, cualquier tipo de estímulo, ya sea visual o la palabra hablada, el tono de voz, lo que dijo, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo, en qué punto, es muy fácil de analizar con cualquier herramienta. No quiero decirles una para que no vayan a decir, Juan me dijo que vaya a comprar Perplexity. No, utilicen cualquier herramienta de inteligencia artificial y setéenlo en el contexto de un researcher que entiende sobre emociones, así de simple. Y a partir de ahí empezar a construir conocimiento. Eso por un lado, ¿sí? El proceso de análisis de datos de grandes cosas. Luego, todo el proceso, todo lo que tiene que ver con emociones, las emociones, lo dicen los que saben, no duran más de 5 segundos, las emociones. Entonces, si yo no capturo ese feedback, probablemente del usuario en ese punto, lo que traiga venga racionalizado. Mm. Es uno de los motivos por los cuales yo tampoco soy, lo habrán leído en mis redes, amante del NPS, porque llega a destiempo, en cualquier Claro. momento, en cualquier lugar, a 48 horas después a un correo, y lo que al usuario le pasó en ese momento cuando estaba comprando el pasaje para irse de vacaciones, no lo levanté, no lo tengo y me lo perdí. Y Claro. no pude tomar una decisión de producto, de diseño, de estrategia comercial, de comunicación, porque me lo perdí. Entonces, lo que les quiero traer ahí es aquellas herramientas que les permita a ustedes levantar feedback del usuario, feedback actitudinal, o sea, que el usuario me diga algo, me escriba Ujú. algo, me elija una carita en Claro. algún punto. ¿Vieron cuando cortan la llamada de WhatsApp? Sí, sí, sí. ¿Cómo te Esa fue? pregunta inmediata, exacto. Ese relevamiento actitudinal es 100% emocional. 100% emocional. Ellos quieren saber cómo vos te sentís. Y si pusiste algo muy bajo, tú dices, ¿qué pasó? Anduvo mal el sonido, no se hizo muy largo, se cortó. Y ahí lo empiezan a asociar a otros términos. Entonces, herramientas como la que nombré, que Carido recién lo decía, es Iterate. Okey. IterateHQ.com es una herramienta que te permite interpelar al usuario en cualquier momento del flujo, ¿sí? A partir de Okey. algo que hace, algo que toca, algo que espera, algo que completa. O sea, yo puedo cruzar al usuario, sirve para web, sirve para apps, y también se puede mandar por correo. Bueno, tiene un montón de funcionalidades que me permiten a mí decirle ahí, en ese momento, cuando acaba de pagar el colegio del hijo, decirle, hey, qué tan fácil qué tan satisfecho está. Eh, Claro. Ese relevamiento en ese momento, en ese lugar, es mucho más valioso que si yo lo voy a buscar 48 horas después, lo siento en un focus group y la persona tiene que tratar de No. evocar cómo se sentía, cuándo. Entonces, toda Estás herramienta que estás ustedes... montado en el avión y te preguntan: "¿Y cómo te fue comprando este pasaje?". Y bueno, divino, estoy yendo a Europa, Exacto. ¿viste? O sea, me fue O capaz que el avión, no sé, tardó mucho, o cuando te claro, subiste no tenía lugar para guardar tu valija, entonces estás enojado. Eh, O sea, y todo eso va a influir en tu claro. respuesta directamente proporcional a eso. Hablamos entonces del análisis de grandes volúmenes utilizando inteligencia artificial. Si no se quieren pasar las horas mirando, desgrabando o escribiendo, pueden hacerlo. Cualquier herramienta que permita interpelar al usuario, yo hablé de E-Trade, pero me vienen los chicos de Medallia, Qualtrics. Hay muchas herramientas que permiten hacer eso mismo, cada Okey. una con sus costos de Oye. integración, de tiempo y de conocimiento. Ujú. Y pero piensen en probar la salsa de la abuela mientras se estaba cocinando, ¿sí? En ese lugar es el mejor lugar para que yo, como diseñador, pueda saber qué es lo que el usuario está sintiendo y le está pasando con lo que yo acabo de diseñar o voy a lanzar, ¿sí? Espectacular. Después, como les digo, y si quieren poner un poquito más nerds en este proceso, hay muchas suites para análisis, como le decías, fisiológico, esto de el eye tracking, Okey. eh,
pero eso ya requiere otro tipo de inversiones. Hay varias empresas que tienen una suite suites muy potentes. Sí, que, no sé, me vienen a la cabeza cuatro o cinco de ellas. No sé, ¿cómo se llamaban estos? Lo de los lentes. Sumo, creo que se llama, que era con Z, tendría que hay que buscarlo bien, que Ok, sirven para hacer este tipo de relevamiento un poco más fisiológico. claro. Pero ya les digo, eso es un nivel de madurez que probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando esté un poquito más adelante. Igual yo les voy a dejar, no acá, para que lo pongan en la descripción, un Eso. montón de links útiles Sí, que sí, creo que sí. puede llegar a ser muy, muy interesante, de la bibliografía que hablamos, bueno, del libro de Kahneman, de Don Norman. Hay un par de papers muy interesantes que hablaban sobre cómo algunas, fíjense, esto es muy loco, como algunas aplicaciones de meditación, Sí, utilizando el sonido, lograban reducir las pulsaciones de las personas y de esa forma lograban calmar a la persona fisiológicamente hablando. claro. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar la calma o la excitación que pueda llegar a tener un usuario a partir de las decisiones de diseño? Son papers muy, muy, muy interesantes que obviamente se Hay, los vamos a dejar ahí en la descripción. hay otro que es muy bueno, que lo podemos comentar nosotros, que es, Sí. hay un ala del research que se interesa por el game research. Que es re interesante. Y todo lo que dijo Juanca, o sea, uno porque nada, en el mundo mundano hacemos transacciones de 1.000 pesos porque me compraste una pizza, una cosa así, Sí. pero siempre comida acá en Argentina, ¿eh? Siempre todo con comida. Pero Y bueno, la está verdad en es que nuestra naturaleza. no sé si será la hora, chicos, pero bueno, hablamos todo de comida. Pero en el análisis de game, o sea, de videojuegos en Sí, research, si no tenés en cuenta las emociones, estás frita en el claro, horno con papitas, exacto. para seguir con la metáfora del Morphy. Ni hablar, ni hablar. Imagínate que el juego por sí no tiene una intención funcional. O sea, yo vengo a distraerme, a pasar el tiempo, a disfrutar, a conectarme con una buena historia, a reírme con amigos, a competir. Y son un montón de motivaciones que están directamente asociadas con una emoción. Cualquier game designer o UX game designer que se digne de llamarse de esa forma, las emociones, los triggers psicológicos, los patrones mentales, los motivadores, los arquetipos ¿cómo se llaman estos cuatro arquetipos de los gamers? Después se los voy a dejar también Sí, ahí en los links. Que son las motivaciones emocionales que tienen los diferentes tipos de personas que juegan a los diferentes tipos de juegos. Es realmente apasionante. Y yo los invito de nuevo, porque alguno dirá, bueno, pero yo soy product designer y nosotros claro. vendemos repuestos para motos, y les puedo asegurar que absolutamente todo este proceso que hablamos, todos estos motivadores, todas estas consideraciones en los procesos de diseño, así sea lo más funcional, lo más técnico o lo más duro, del otro lado hay un ser humano. Y el ser No. humano es indivisible de sus emociones. Y la primer percepción que tenemos sobre todas las experiencias que tenemos delante es sobre las emociones, es visceral. Entonces ya tengamos en cuenta que la primera impresión que causa es 100% basada en las emociones. Si no las consideramos en nuestro diseño, la competencia lo va a hacer y les puedo asegurar que le va a ir mucho mejor que lo que podríamos llegar a diseñar sin considerar las emociones. Bueno, yo con esa frase cierro porque no tengo ninguna reflexión superadora a eso, la verdad es. Así que, gracias Juan Carlos por No, venir por por favor. segunda vez al podcast. Todo el mundo que escuchó hasta el final, gracias por escuchar hasta el final. Recuerden que los links van a estar en la descripción y que se abren en otra pestaña, no se van a perder ni nada por el estilo. Así que con esto damos un cierre y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Que estén muy, muy bien. Gracias, Juanca.